se necesita tiempo, se necesita que alguien como ustedes hoy, ¿verdad?, quiera estar, escuchar y aprender, y se necesita que el que enseña también esté preparado y que pueda ir explicando y mira, te puedo dar un vistazo, pero todavía vas a ver que falta otro poco más, como hace un momento cantábamos, ¿no? Una vez más, te entrego mi ser, hazme de nuevo. Con Dios se viven estos momentos, ¿sí?, de nuevos comienzos. Pero también con Dios de pronto hay que echar una miradita hacia atrás y decir, a ver, ¿cuánto ya caminé? En el camino de Dios, en las cosas de Dios, ya cuánto trayecto llevo. O sea, cuántas cosas en mi vida han cambiado. Si nosotros sabemos hacer esa revisión, hermanos, vamos a poder ver si hemos avanzado o nos hemos quedado detenidos. Finalmente nos tiene que suceder como el salmista David. Les digo lo siguiente, miren, David a los 13 años pastoreaba un grupo de ovejas. Y mientras él estaba recargado en el árbol y veía a las ovejas pastar, él tomaba un papel y componía salmos. A los 13 años. A los 18 años, hermanos, David veía que el pueblo de Israel estaba en batalla y un día fue y enfrentó a un gigante. A los 18 años. Él ya había matado osos, ya había matado leones por cuidar las ovejas de su padre. A los 30 años ya era un rey. Era el rey de un imperio, de una nación guerrera. Pero él era de un corazón de un adorador, o sea, él cantaba, estaba alegre, feliz. Pero no solo esto, él entendía que había algo espiritual, había algo que no correspondía al plano terrenal que Dios quería mostrarle. Así que en el Salmo 86, verso 11, miren cómo escribe David, un hombre de revelación, un hombre, hermanos, que conocía la Torá, o sea, la ley de Moisés, y que amaba esto que es la palabra de Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Léanlo por favor ustedes. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amén. Ahora vamos a hacer una oración. Señor, enséñanos tu camino para caminar en tu verdad. Y que el mensaje del día de hoy también afirme los corazones para que tu nombre sea temido y honrado y obedecida tu palabra en todos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, entonces, la forma de describir la vida espiritual y la relación con Dios es más bien como un camino que como una religión. Porque la religión, hermanos, tiene tantos términos y cosas de hombres. Pero hablar de la vida espiritual y de la comunión con Dios como un camino es muy especial. Es decir, Él nos toma de la mano y empezamos a andar. Y mientras vamos andando vamos aprendiendo y vamos descubriendo y vamos notando algo que no habíamos notado. De todas maneras, aún el Señor nos lleva cuando nosotros no sabemos lo que viene adelante, Él sí lo sabe. Muchas veces Dios no muestra todo el camino. O sea, no te dice, mira, aquí empiezas y este es el último día de tu existencia. ¿O alguien ya lo sabe? No, eso es algo reservado para Él, que solo Él lo sabe. Pero mientras nosotros vamos caminando, Él sí nos puede mostrar unos pasitos más hacia adelante. ¿De acuerdo? Ahora nuestra tarea es que tengamos los ojos bien abiertos y los oídos bien destapados y el corazón sensible y estar muy atentos a lo que Dios va haciendo. Amén. ¿Para qué, amados hermanos, hermanos? Para que los años no nos pasen de balde. Voy a poner un ejemplo de cómo puede suceder que aún nosotros estando dentro de la iglesia no crezcamos o no aprendamos y necesitamos otra vez revisar cuánto hemos avanzado. Los niños, por ejemplo, los niños mañana entran a la escuela. Mi hija va a entrar otra vez a su grupo de segundo y Adasa va otra vez a cuarto. Entonces Adasa sabe sumar y dividir, le cuesta las matemáticas, le cuesta la multiplicación. A Lois todavía no aprende a multiplicar del todo. Sabe bien sumar, es muy inteligente en otros términos, pero en matemáticas luego se desespera, ¿sí? Y hace su intento. Pero yo sé que si mis hijas no se aplican, podrían llegar a sexto año y aún todavía no saber multiplicar. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque los niños pueden ir a la escuela para jugar. Los niños pueden ir a la escuela
porque los obliga su mamá. Los niños pueden ir a la escuela porque pues no tienen otra cosa que hacer y tienen que estar. O los niños pueden ir a la escuela a aprender. Lo mismo sucede en la iglesia, hermanas. Lo mismo nos puede llegar a suceder a nosotros si no estamos atentos, si no estamos al pendiente, si no estamos revisando constantemente y le estamos diciendo: Señor, ayúdame, enséñame, guíame, muéstrame, sí, tómame de tu mano, para que veamos si estamos aprendiendo. Venimos con un propósito. Entonces, ¿por qué puede suceder, hermanos, que con el paso de los años algunas áreas de nuestra vida no están bien afirmadas? Y por eso el día de hoy, bueno, yo les voy a mostrar un pequeño 1, 2, 3 o un pequeño ABC. Y esto también se ha relacionado un poquito con el evento que viene de los bautizos. Y hace unos días, no sé si a ustedes les comentaba, pero yo tenía el propósito de revisar una vez más, ¿verdad? Que nosotros que estamos aquí todos juntos, cada quien en su estatura espiritual o en donde está, y si está allí, está bien, no está mal. Es decir, si alguien es más grande espiritualmente que otro, está bien porque esa es su edad. Pero otro es más pequeñito que otro, está bien porque esa es su edad, ¿no? Está bien. Como en la escuela, no está mal que haya niños en primero y niños en sexto, no, eso no está mal. Cada quien va avanzando, pero tiene que avanzar. Haga de cuenta que usted se subió a las escaleras eléctricas. No importa en el escalón donde te subas, lo importante es que siempre subas. ¿Ok? Porque te imaginas en la escalera eléctrica y tú caminando hacia atrás y nunca llegas, nunca avanzas, siempre estás en el mismo punto. No, la vida espiritual es así y estamos de acuerdo a las fiestas bíblicas en los 50 días de la fiesta de la cuenta de las primicias, donde semana con semana se va contando hasta llegar a Pentecostés y se va con la expectativa de crecer. Hagan de cuenta que estamos partiendo en cero y cada día es una oportunidad en especial, como no hay otra en el año, de crecer, por lo que hay que hacer un esfuerzo bien grande. Entonces vamos a empezar de cero. Sabemos que vamos hacia arriba, pero no tenemos que quedarnos en el mismo escalón. Permitamos que Dios nos siga empujando si hacemos lo que Él pide, ¿ok? Podría suceder que no hiciéramos lo que Él pide, porque quizás, ¿verdad?, no hemos comprendido, no hemos entendido, no nos ha dado, no se ha dado el momento, pero ya es el momento. Es tiempo de saber lo siguiente. Mi pregunta es, sin afán de ofender, molestar, criticar, señalar, no, sino solo revisar. ¿Qué hay que revisar? A ver, hermanos, ¿alguien aquí se considera una persona inconversa? Para poder contestar a la pregunta, pues tendríamos, ¿verdad?, decir, bueno, pastor, ¿y qué es un inconverso? Un inconverso es un no convertido. ¿Y qué es un no convertido? Bueno, pues es alguien que no se ha convertido a Dios. ¿Cómo? Porque hay que convertirse a Dios. Sí, hay que convertirse a Dios. Es decir, dejar de darle la espalda. Y al dejar de darle la espalda significa, como todos lo sabemos, y hasta los no cristianos lo saben. Porque había gente que decía, no, es que si yo me convierto al Dios que tú predicas, no, pues ya no voy a poder hacer esto, ni voy a poder hacer el otro, no, ya no voy a poder hacer tampoco esto. Sí sabemos. Sí decía, ay, el Señor sí sabe. O sea que Él no se quiere convertir, porque no quiere dejar sus vicios, no quiere dejar sus placeres, no quiere dejar el pecado. Por eso no se quiere convertir. Por lo tanto, es una persona inconversa, ¿ok? Una persona inconversa es una persona conocida según la Biblia como impío, incrédulo, inconverso, idólatra, y la palabra más general, pecador, de los cuales, hermanos, éramos nosotros. No os hagáis. Amén. No os hagáis. Éramos, ya no somos, ¿verdad? No que seamos perfectos, no que no cometamos errores, no que de pronto pues tropecemos, algo pase, sino éramos en el sentido de que ya no practicamos el pecado, ya no lo promovemos, ya no estamos de acuerdo con esa forma de vivir. ¿Verdad que no? No. Bueno, fíjense que los ateos no son de este tiempo moderno. Los ateos siempre han existido. Y el salmista David, un conocedor de la ley de Moisés, un conocedor de lo que para él es la palabra de Dios, ¿sí?, él expresaba lo siguiente. Porque la palabra de Dios, es decir, la ley de Moisés, tiene el principio fundamental, ya lo dijimos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es,
¿Qué quiere decir? Que hay que creer en un solo Dios, ¿de acuerdo? Dios se lo dio a Moisés desde el principio y le ordenó que lo repitiera todo el tiempo a su casa, a su familia, donde quiera que estuviera. Jesús le dijo al escriba que le preguntaba cuál era el primer mandamiento, le dijo: es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Y el segundo semejante: ama a tu prójimo. ¿De acuerdo? Entonces es el principio fundamental que tú encuentras en la ley de Moisés: creer en un solo Dios. Cuando no has creído en el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de la Biblia, significa que has creído en otros dioses. Por lo tanto, te constituye idólatra. Entonces, los ídolos no le agradan a Dios. ¿Y dónde sabemos que los ídolos no le agradan a Dios? En la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés nos señala qué es el pecado. Y el apóstol Juan, en la carta de Juan, dice que la desobediencia de la ley es pecado. La transgresión de la ley, o sea, el no obedecer los mandamientos de Dios, nos constituye pecadores. Hay muchos pecadores que son pecadores por ignorancia, porque aún a pesar de que hacen lo que hacen, ellos creen que está bien porque lo sienten bien. Pero hay pecadores que son impíos, o sea, la palabra impío quiere decir sin compasión, sin piedad. La piedad es la caridad, pero la piedad está refiriéndose al conocimiento del bien. Entonces, dice la palabra de Dios que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y ahí es donde entra la palabra impío, que sabe hacer lo bueno, pero dice: no, yo ya sé de todo esto, pero no lo quiero hacer. No lo quiero hacer porque yo quiero seguir haciendo lo que siempre he hecho. Entonces vamos a leer el Salmo 14, verso 1. Miren cómo la palabra de Dios lo plantea, hermanos. Y bueno, pues de verdad que la palabra de Dios es confrontadora, nos reta, nos desafía, nos incomoda, nos hace felices, nos hace a veces llorar. Pero bueno, miren, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Dios no existe. Luego dice: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Muchos ateos, muchos humanistas, mucha gente hoy piensa que lo bueno es relativo y piensa que lo malo es relativo. Es decir, si algo me gusta, eso es bueno. A ti no te gusta, bueno, para mí es bueno, para ti es malo y no hay problema, ¿verdad? Los dos estamos bien, porque esto es algo relativo. Lo mismo es la verdad. Para mí esta es mi verdad y para ti esta es tu verdad. Bueno, pues estamos bien. Tú dices que no, yo digo que sí. Entonces, como no hay algo absoluto, no tenemos que discutir, porque tú estás bien igual que yo. Si tú dices, bueno, la droga o el alcohol está bueno, y otro dice, no, eso no, y etcétera. Entonces estamos bien los dos, porque esto es relativo. O sea, si a ti te gustó, es bueno. Así piensa el mundo, así piensa la sociedad hoy. Pero la Biblia nunca ha dicho eso. El ateo dice: no hay Dios, yo no creo en Dios, tú crees en Dios, los dos estamos bien. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque la Biblia es la verdad absoluta. ¿Dónde sabemos si algo es bueno o es malo? En la Biblia. Pero específicamente David sabía lo que estaba bien por la ley de Moisés, ¿sí? Porque en la ley de Moisés los mandamientos marcan lo que es bueno, absoluto. Y quiere decir que desde el principio lo que se dijo, eso es bueno, siempre es bueno, no cambia. Sigue siendo hoy bueno, y es bueno aquí, es bueno allá, es bueno en cualquier lugar del universo. Y lo mismo lo que está mal. Ejemplo: no matarás. La ley dice: no matarás. Entonces, este principio nos señala que algo está mal, algo es malo, eso es malo. Entonces, hoy sigue siendo malo, ¿o no? Sigue siendo malo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hermanos, es malo aquí y en cualquier lugar. Significa que es una verdad absoluta. Cuando dice, ¿verdad?, no hay quien haga el bien, es decir, no quieren obedecer, no creen a la palabra, le han dado la espalda a Dios y a su palabra, han decidido hacer lo malo, a veces hasta voluntariamente. Entonces, en este punto, hermanos, estamos afuera del camino a la salvación. Allí es donde todos nosotros nos encontrábamos, afuera del camino de la salvación. Ahora, en segundo lugar, el
inciso 2, el paso 2 o el punto de cambio es cuando yo me convierto en un creyente, ¿ok? Cuando ahora estoy arrepentido, porque eso era yo y eso hacía yo y de esa manera actuaba yo. Mas Dios en su grande amor tuvo misericordia de mí y me perdonó. Entonces todo eso me hace ver que yo estaba mal. ¿Amén o no amén? Sí, por eso es necesario plantearnos desde el principio cómo la Biblia nos veía, en dónde estábamos nosotros y dónde está el mundo, para atrevernos a decírselo, hermanos, ¿sí? Y nosotros sabedores, porque nosotros no nos vamos a excusar, ¿verdad? Solamente porque ahora somos cristianos, venimos al templo, leemos la palabra de Dios. No, no hay excusa, o sea, esto agarró parejo para con todos, porque no hay quien haga el bien. Entonces, amados hermanos, ahí estábamos nosotros, la gente que viene a la iglesia, que asiste a la iglesia. Hay que lograr ubicarla y decirle: usted necesita convertirse. Usted está fuera del camino. Usted puede soltarse en un asiento y tomar un folleto y cantar un himno, pero usted necesita conversión. Y entonces ayudaremos a la gente para que se convierta de verdad. ¿Sí? Entonces, una persona convertida, una persona creyente, es quien ya se ha arrepentido porque dice: wow, yo estaba mal, estaba afuera, estaba perdido. Si yo me moría, me perdía eternamente, pero ahora Dios me salvó. Estoy arrepentido y quiero agradar a Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 15. Aquí es, miren, aquí es donde la Biblia dice que hay muchísima gente no judía, a eso se le llama gentiles, ¿verdad?, que no obedecía a Dios porque no lo conocía, no tenía promesa, no tenía pacto. Pero cuando Pablo les predica el evangelio, ellos se arrepienten y dicen: sí queremos con Jesús, sí queremos todo lo que Él tiene para nosotros y su perdón. Pero había un problema, que los propios, los líderes, recuerden que hablamos de liderazgo, no del pueblo de Israel, sino del liderazgo en Israel, los rabinos no querían. Ellos decían: no, esta gente no puede entrar así nada más porque sí, ya nada más porque creen por la fe, no. Entonces querían obligarlos a cumplir las normas de ellos, las reglas de su costumbre o de su tradición. Nosotros ya dijimos que el mandamiento no es tradición, y la tradición es otro asunto que no es necesario cumplir. En Israel querían imponer tradiciones, no mandamientos de la Biblia. Es una gran advertencia, una nota tan importante, porque muchas veces suponemos que todo lo que tiene que ver con Israel, podríamos pensar, es porque es conforme a la Biblia, pero no, la realidad es que no, hermanos. En el mundo judío es muy similar al mundo católico. Tienen una de costumbres y de dogmas y de ritos y de cosas que no vienen de aquí, se han inventado. Así está también. Entonces ellos hicieron su invención, inventaron su religión, a pesar de que ellos eran los poseedores o los responsables de la difusión de la Biblia. Así que Jesús dice: miren, esto de aquí para allá, esto es mandamiento de hombre, esta es palabra de Dios. Esto hay que obedecer, esto hay que obedecer. Eso hicieron los apóstoles. Entonces miren qué pasa. Aquí es el momento en que se va a decir de la conversión de los gentiles. Vamos a ver, si ustedes ya tienen su Biblia, en Hechos capítulo 15. Por cierto, con la ayuda de Dios voy a comenzar. Sí, permítame tantito, hay otro versículo que quiero ver, a ver si lo encuentro. Con la ayuda de Dios vamos a empezar a estudiar Hechos en un mes, así que les invito para que me sigan en Facebook Live. Si ustedes quieren, ¿verdad?, participar del estudio, me digan: yo sí quiero. Vamos a leer un poquito antes, miren, desde el verso 7, Hechos 15:7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, es decir, los judíos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, porque tentáis a Dios poniendo sobre
poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Esa era su tradición. Eso era de que los querían agarrar y obligarlos a hacer otra vez rituales y costumbres y tradiciones judaicas. Eso no era. Entonces el verso 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Todos salvos por la gracia, todos, judíos y no judíos, todos salvos por la gracia. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los no judíos, es decir, los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto lo hizo Dios. Amén. Entonces esto no los está incluyendo, Dios no está queriendo que se vayan a su religión. Dios quiere que sigan el camino de la salvación, una relación. Y el verdadero cristianismo es una relación personal con Dios. Amén. No es religión, es Cristo el Señor. Amén. A su nombre. Gloria al Señor. 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Aquí está, hermanos. Entonces, de inconverso a convertido. Así nos pasó, así debe de pasar a todos, ¿ok? Convertido. ¿Yo soy qué? Yo ya soy convertida. ¿A quién? ¿Te convertiste a la religión de los hermanos? No, permíteme, no me convertí al Dios de Israel. Me convertí al Dios Todopoderoso, porque era a Dios al que le daba la espalda. No era la religión, porque yo tenía mi religión. Yo no le había dado la espalda a mi religión. Yo me iba a la discoteca y regresaba a las 4 de la mañana, y a las 8 de la mañana ya estaba en la misa. Y ya estaba dándome el golpe de pecho. Salía a la hora y se me olvidaba todo. Y volvía a repetirse semana con semana. Y yo pensaba que estaba bien, que lo único que quería Dios era que yo cumpliera con la religión. Pero no me convertí a la religión de los hermanos, me estoy convirtiendo al Dios Todopoderoso. Amén. Muy bien. Entonces, esto es, hermanos, la experiencia de la conversión quiere decir dejar de darle la espalda a Dios y empezar a considerarlo. Quiere decir escuchar su palabra, y cada día yo considero qué piensa Dios, qué tengo que aprender, cómo lo tengo que hacer, cómo puedo obedecer. Miren, hay unas palabras que se relacionan con un nuevo creyente. Estas palabras, como decía hace un momento, también son un poquito duras. Voy a explicar por qué son un poquito duras o un poquito difíciles. Muchas veces ha pasado, y me ha pasado con hermanos o con personas que vienen recién convertidas. No es aquí, ¿verdad? Sino que hace tiempo algunas personas me decían: es que yo ya llevo años, pero si nunca viniste a la iglesia, ¿cómo que llevas años en las cosas de Dios? No, pues es que yo aquí me mandaban esto y me ponían acá, y yo hacía esto y agarraba mi esto y así le hacía yo. Entonces suponen que han aprendido algo y que saben algo y que con esos conocimientos quieren entrar en el camino. Pero la realidad, hermanas, es que la palabra de Dios dice que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, prácticamente todos comenzamos en el camino con Dios en cero. No podemos suponer, porque las personas que han supuesto que ya tienen un cierto conocimiento, luchan después mucho, porque no pueden entender y porque su mente no quiere renovarse. ¿Sí? No quiere renovarse, quieren seguir igual que como antes. Ha pasado desafortunadamente muchos que solamente han cambiado el nombre del cura al pastor, y han cambiado el lugar de la catedral al templo, y han cambiado modos nada más, ¿no? Ahora ya pueden llamar a los hermanos y un Dios te bendiga, pero lo demás en esencia no ha cambiado. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, como si nada más así. No es así. No se trata de eso. No es así lo que Dios quiere. Por eso digo, hermanos, que la palabra de Dios, y no yo, la palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos en esta primera etapa de la vida espiritual, la Biblia al sabernos de dónde veníamos, nos llama indoctos.
¿sí? Entonces, el que es nuevo en la fe es indocto. Les voy a poner otro ejemplo en un momentito. El que es nuevo en la fe es neófito, y el que es nuevo en la fe es recién nacido. Entonces, los que ya llevamos tiempo caminando en el camino del Señor, lo podemos ver y lo podemos entender, y podríamos llegar a decirle a alguna persona en algún momento: oye, es que tú eres nuevo, sin que se ofenda, porque a veces, mire, si no se aclaran ciertos puntos en el caminar con el Señor, las personas dejan pasar algunas cosillas, y entre algunas de las cosillas, les ha pasado a algunos, es un poquito el orgullo. Entonces hay personas nuevas, como repito, no es el caso en esta ocasión, no es nada que ver, pero lo tengo que mencionar de forma general, que empiezan a decir: ¿y por qué pusieron el cartel? ¿Y por qué pusieron ¿y por qué pusieron acá? Y son nuevos. Y empiezan a decir: ¿y por qué, hermano? Y entonces dice: ay, hermana, espéreme tantito, usted apenas está empezando. O hermano, espéreme tantito, usted es nuevo, usted tiene que aprender. ¿Cierto o no? Por eso digo que a veces las palabras son duras, pero están en la palabra. Alguien indocto es quien no tiene doctrina, ¿sí? Ah, no, pero yo cuando tenía los 8 años me acuerdo que me llevó mi mamá ahí al catecismo, y allí me enseñaron los 10 mandamientos. O sea, yo sí tengo la doctrina. Ok. Pero espérame, la doctrina no la aprendes en 2 horas. Sí, no te la echa rápido así ya. Sí, no. A ver, dime los 10 mandamientos. Y resulta que todavía no nos acordamos, ¿no? Se nos olvidó, ¿no? No, hermanos, alguien docto es alguien que aprendió la Biblia. ¿Cómo aprende la Biblia? Hermanos, no hay más que leer verso por verso. Para aprender la palabra de Dios no hay más que dedicarte a estudiar Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Esdras, Nehemías, Esther, los 66 libros. Alguien docto es alguien que ya está haciendo esto, ¿sí? Alguien docto es alguien que ya está estudiando, alguien que ya está indagando. Por eso decía, lo primero el evangelio, y lo segundo el discipulado. Se necesita de verdad, hermanos, sentarse a estudiar la Biblia en serio, porque si no, no se avanza. Porque en todo este diálogo, a lo mejor entre otras personas del tema, algunos se sabe, otro más vivillo, más versículos que tú, y entonces tú te quedas así como que: me siento confundido, ¿no? O estoy confundida, no sé cómo es esto. Pero cuando tú ya empiezas a estudiar la Biblia, ya en serio, meterte a la palabra de Dios, no, entonces ya no hay nada más de que me dijo y ya le creo todo, ¿no? Hay personas que son un poquito atrevidas, porque también están en ese punto de que son indoctas, pero ellas ya enseñan, o sea, ellas ya dicen aquí, ya dicen, y ese no es el problema es que una persona nueva le haga caso y se deje llevar. Miren, hermanos, ya parece que yo he tenido más conflicto con la gente de afuera que con los de adentro, porque los hermanos de la congregación se portan muy bien, ustedes aquí y allá en Orizaba, se portan bien, son lindas personas, son amables, apoyan, participan. Alguna que otra vez ha habido un problema, pero los problemas no vienen de adentro, hermanos, porque la gente, a mí con todo respeto lo digo y sin orgullo, me dice: pastor, usted está bien preparado. La gente llega y dice: yo vine porque veo que usted está preparado. Sé que usted está preparado, sé que usted ha sido buena gente, no sé que usted ha estado allí, ha orado por mí, etcétera, etcétera. Pero el problema es que fulano de tal dice que esto y que lo otro. Sí, el problema ya no lo tengo con los hermanos, el problema lo tenemos con los gentes de afuera. Ahora resulta, hermanos, que los enemigos de la congregación no son los impíos, son los hermanos de la otra congregación, que están buscando a otro hermano porque lo quieren mover para allá. Y porque en este caso particular sí lo puedo decir, ¿no? Porque aquí les enseñamos un poco de hebreo. Ellos ya piensan otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Les confieso estas cosas, hermanos, ¿sí? Que son más los conflictos de los hermanos de afuera, porque llegan a visitar a la hermana a su casa y le dicen: no, que estoy... Y cuando la hermana trata de decirle, por ejemplo, las fiestas bíblicas, no, pero es que esto ya no, y que quién sabe qué, y la hermana pues no está preparada, o el hermano no está preparado, y se lo comen hasta que finalmente ya lo convencieron y dijeron: no, pues sí están mal. ¿Sí me explico lo que les acabo de decir, hermanos? ¿Verdad que sí? Vuelvo y repito, las personas vienen conmigo, me dicen: es que usted está preparado. Cuando les doy la palabra de Dios y la enseñanza, viene otro
Y entonces toma la semilla, la desarraiga y no hay fruto. Porque el otro que no está preparado le cree, le dice es que eso no, y se acabó. Entonces vean qué conflicto, hermanos. Vean qué conflicto es el hecho de no seguir cultivando el estudio de la palabra de Dios. Lo tenemos que hacer. Usted tiene que hacer un firme compromiso de que usted va a estudiar la Biblia, la vida cristiana, la doctrina, y también va a aprender un poquito más acerca de todo esto, ¿ok? Las raíces de la fe. Y entonces ya no va a ser de que él me dijo lo que dice fulano, es lo que yo leí, es lo que ahora ya entiendo de la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Bueno, otra palabra un poquito dura es esta de neófito. A veces no se ocupa la palabra neófito con un hermano porque no se pretende como decir, ay, tú estás ahí chiquito y yo estoy grande, ¿sí? Pero miren, hermanos, que hay casos, como les decía, en que hay personas que llegan diciendo, ¿no? Como que sabiendo y no saben. Entonces, ya después cuando te ves en el asunto de que los argumentos de acá, ¿cómo le puedes decir es que tú eres neófito? Porque si no, no le digas al hermano porque se va a ofender. ¿Ustedes saben qué es neófito? No, ¿verdad? Todavía no. Ok, no se preocupen, ahorita yo se los voy a explicar. Es una palabra que se empleó aquí en la carta, me parece que en 2 de Timoteo, cuando dice que no sea neófito, pero ahorita se los voy a explicar. Y van a ver por qué de pronto puede ser una palabra incómoda. Pero lo único que se busca es, número 1, un nuevo creyente debe ser humilde y tiene que tener la capacidad de decir, yo no sé nada. Yo estoy aprendiendo y tengo que aprender, y hay personas preparadas que me están enseñando. Me puedo llevar 2 años, me puedo llevar 5 años, me puedo 10 años, no importa, pero tengo que aprender, porque a esto vengo a la iglesia. No vengo solamente, ¿verdad?, a sentir bonito o aquello, no, vengo a aprender de la palabra de Dios. Neófito significa uno que es nuevo, significa alguien que es ignorante, significa como un niño pequeño, ¿no? Miren, el niño apenas A, B, C, D ya aprendió y miren qué felicidad tiene, ¿verdad? Y cuando crezca, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto va a saber? Así es la palabra, así hay que reconocernos. ¿Por qué humildes, hermanos? En que vamos a comenzar poco a poco, porque este libro es muy amplio, hermanos. Es muy amplio, de verdad, yo se los digo, hermanos, cuando vuelvo y recapitulo y digo, ya llevo 25 años como hoy, el día de hoy temprano y ayer por la tarde, estudiando y preparando mensajes, escudriñando, para poder decir, hermanas, las cosas, ¿sí? Entonces, es alguien que es nuevo y tiene que ubicarse como tal y no tiene que sentirse mal por ser nuevo, porque precisamente es un recién nacido. Hay etapas en la vida cristiana. Los recién nacidos, los niños espirituales, los adolescentes espirituales y los maduros. Cada uno va viviendo esa etapa, ¿ok? Y cada uno tiene que ir creciendo en su momento. Disfrute su etapa, disfrute. La iglesia tiene que disfrutar la etapa en que está. Ya llegará otra más grande, ya llegará otra mejor, ya crecerá, es lo que quiero decir. Aprenderá más, no hay prisa, no hay problema. Lo importante es que suba siempre hacia arriba. Amén. Entonces, finalmente Jesús dijo en Juan 3, si no nacieres de nuevo. Entonces, hay que nacer de nuevo. Es el momento de la conversión. Es el momento en donde empieza este caminar de fe. Allí, hermanos, es ¿para qué? Ahí es donde empieza. ¿Para qué? Para que llegue un momento en ser tan constante, el ser tan persistente, que nosotros ahora sí podamos llegar a ser espirituales. Amén. En este camino vamos avanzando de esa manera. Ahora la pregunta es, ¿quién se considera espiritual? ¿Quién se considera un nuevo creyente? ¿Quién se considera un inconverso? Si decimos ninguno de nosotros es inconverso, amén. ¿Quién es un nuevo creyente? Bueno, aquí hay nuevos creyentes, está bien. Entonces, ¿qué actitud debe de asumir? ¿Cuál debe ser su meta? ¿Cuál debe de reconocer a cómo Dios lo va a llevar? Bueno, Dios lo va a llevar así como decíamos, a prepararse, ¿verdad? Porque Él quiere que se prepare, ¿verdad? Y también que se transforme en una criatura, en una nueva criatura espiritual. ¿Para qué espiritual? Porque espiritual es lo más lindo. Vamos a 1 Corintios 2:15. Ya voy a concluir. 1 Corintios 2:15. Ya voy a concluir. Miren, esto es lo más bonito de lo bonito después de haber pasado por todas esas situaciones en las que yo las viví. Cuando yo me convertí, yo lloré amargamente y decía, yo estoy arrepentido y estoy avergonzado.
porque tenía yo 19, 20 años y nunca había abierto la Biblia por mí mismo. Y yo estaba como que delante de Dios diciendo, qué pena, Señor, nunca abrí tu palabra. Y ahora si me preguntas, no sé nada. Ese me causó un dolor que cuando vi la oportunidad dije, voy a aprender. Así como un hámster en una rueda. Nadie me paraba, hermanos. Ese impulso me llevó a estudiar, a leer, a adquirir. Gracias a Dios, trabajando y todo, compré libros y libros, discos y discos, y todo material que salía, todo lo compraba yo. De veras, de locos, hermanos, ¿sí? De locos, porque las cosas se combinaron. Tenía yo un poquito de dinero y tenía las ganas, y mi esposa le gustaba. Entonces dije, bueno, pues no le compro un vestido, pero compro un disco de Marcos Witt, ¿no? Y ahí estábamos felices. Así ha sido nuestra vida por muchos años, hermanos. Entonces, para llegar a este punto, después de haber pasado esa pena delante de Dios, decir, Señor, no sé, soy un niño, tengo que aprender. No sabía yo orar, nunca había orado por mí mismo, hasta que me dijeron, ¿verdad? Mira, comienza así, dile esto al Señor, invierte tiempo, practícalo, poco a poco, y lo descubrí. No, y la adoración, olvídense, hermanos, la adoración, algo maravilloso, el rendirse al Señor, aunque sea gritos y alaridos, porque así me dijeron una vez, no, es que tú no cantas, tú das alaridos. Dije, no me importa que yo dé alaridos, yo sé que estoy adorando a Dios. Algún día cantaré bonito, pero lo que yo experimenté en Dios fue maravilloso. Primera de Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pues él no es juzgado de nada. Por eso decía, hermanos, llegar a esta estatura espiritual, llegar a este punto en el caminar de Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque tu discernimiento ya está ejercitado, porque ya viste el resultado, como cuando alguien va a empezar a correr y nunca ha corrido, ¿no? Y se tropieza y cae y no aguanta 5 minutos de carrera, pero cuando ya tiene la condición física, ¿quién lo para? Corre. Entonces por eso dice, ¿verdad?, que el ejercicio de la oración, de la fe, de la búsqueda de Dios, de la relación diaria con Dios, produce un ser espiritual. Y vamos a ver quién es espiritual para no irnos con la finta, porque el día de hoy, hermanos, la proyección de espiritual se vende muy barato, se vende por televisión. O sea, es cautivadora el carisma de pensar, es un hombre espiritual. En base a qué voy a medir si es o no es espiritual. ¿Qué me puede ayudar a mí para saberlo? ¿Será el carisma? ¿Será su sonrisa? ¿Será lo bonito de sus chinos? ¿Qué será que lo hace espiritual a una persona? ¿Le queda bien el traje y la corbata? ¿O qué lo hace espiritual? Bueno, pues vamos a verlo. Lo primero, hermanos, es reconocer que quien verdaderamente es espiritual tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. O sea, está ejercitado, está maduro. Él ya puede saber con conocimiento de la palabra de Dios cuando algo de la práctica de la vida diaria no está bien, o sea, es pecado. Esto está mal porque la palabra de Dios aquí lo dice. Eso está mal. Ese es alguien maduro, ese es alguien que ya tiene ese discernimiento. Por eso dice que juzga todas las cosas. No es que está parado allí detrás de un como un juzgado y le pega y dice culpable, pega y culpable aquel no. El espiritual no anda señalando y no anda buscando culpables, como Dios no busca culpables, ¿de acuerdo? Sin embargo, Él tiene la capacidad de que en un problema y una situación, Él tiene la capacidad de decir, mira, esto es lo que pasa, ¿sí? Esta es la situación. Por eso leímos Hechos 15, cuando Santiago decía, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, porque había quienes ya los querían inquietar, ya les querían empezar a poner un montón de cargas y cosas rituales que hacer, que lávate las manos así, que amárrate los zapatos así, que no te pongas acá y que quítate acá y que ponte acá y que ponte el otro, cuando no era primero ni un mandamiento y segundo ni el momento, ¿sí? Lo esencial y lo fundamental estaba en primero, bebe del agua, llénate, sacia tu alma, déjate, lávate con la palabra, llénate tú de Dios. Y luego Dios empezará a transformar de dentro de tu corazón hacia afuera, todo. Sin necesidad de que alguien te tenga que estar regañando. ¿Saben cómo yo llegué a los pies de Cristo? Llegué con el cabello hasta los hombros.
No lo imaginarían, hermanos, pero llegué con el cabello a los hombros, un paliacate en la cabeza, el pantalón roto de la pierna, de la rodilla y de acá atrás, ¿sí? Y llegué, según yo, muy rockero. Así yo llegué a los pies de Cristo. Esa era mi idea, ¿no? Mi gusto. Pero cuando empecé a madurar un poquitín, yo mismo dije, ya es hora. Ya esta imagen ya no combina conmigo. Ahora soy diferente. Y una forma de decir que fui diferente yo fue cortar mi cabello y componer mi ropa. Pero no solo compuse mi ropa, hermanos, compuse mi forma de hablar, compuse mi conducta, ¿sí? O sea, conllevé todo eso también. No solo fue que ya me veía, yo me vestía como una persona decente, sino cambió mi forma de ser. Dice, yo quiero ser una buena persona con Dios. Amén. Entonces, segunda parte del texto dice, en el verso 15, pero él no es juzgado de nadie. Esto no quiere decir, a mí no me vayan a decir que yo, porque yo soy el pastor. A mí nadie me puede decir qué hacer o no hacer porque yo soy el pastor. No, eso no se refiere. Sino se refiere a que por donde quiera que le busques no le vas a encontrar. A ver, vamos a ver qué error comete, vamos a ver qué falla comete, vamos a ver cómo está su familia. No le vas a encontrar porque vas a ver que él está dando testimonio, ¿sí? O sea, esa persona espiritual está viviendo conforme a la palabra de Dios. En otras palabras, conforme a los mandamientos de Dios. Que aunque alguien quisiera señalar, pero es que, no, pero ¿qué tienes que decir de él? Tiene un buen testimonio. ¿Qué tienes que decir de ella? Tiene un buen testimonio, ya te mostró de dónde estaba y a dónde está ahora. No quiere decir que el espiritual sea perfecto, pero sí que se percibe el cambio, se percibe el testimonio. Entonces, véanlo, hermanos. ¿Quién es espiritual? Número uno, es fiel a Dios, ¿sí? No puede pensarse, hermanos, que alguien posee el Espíritu de Dios y no tiene nada que ver con Cristo. Ese no es el Espíritu de Dios. Si no tiene que ver nada con Cristo, es otro espíritu. Pero si tiene que ver con Cristo, sí es el Espíritu Santo. Fiel a Dios. Segundo, instruido. ¿Por qué? Se requiere conocimiento. Porque esa palabra dice en Romanos capítulo 2, es espiritual. Así que si tú la escudriñas y la estudias, la aprendes, la memorizas y la obedeces, te está convirtiendo en una persona espiritual. Ahora, si eres obediente al mandamiento de Dios, te está haciendo espiritual. Amén. Y fuerte. ¿Por qué? Ustedes alguna vez van a leer en la Biblia que habla acerca de los débiles en la fe. Entonces hay que explicar que los débiles en la fe no son así como que los que están más tristes o los que están luchando. Los débiles en la fe son los que les cuesta hacer la voluntad de Dios, ¿okay? A alguien que le cuesta obedecer a Dios se considera débil en la fe. Sí lo hay, pero Dios no quiere que todos seamos débiles, quiere que seamos fuertes. O sea, que cuando la palabra de Dios dice, no, es que Dios dice en el mandamiento esto, hay que hacerlo, sí, como no, lo hacemos y lo hace. Qué bueno, mira, el hermano ya lo hace, mira, la Biblia dice esto, lo hace. La Biblia dice el otro, lo hace, es obediente a los mandamientos de Dios, eso es fuerte. Pero aquel que dice, no, es que la Biblia está diciendo que haga esto y yo no puedo hacerlo, me cuesta mucho trabajo, ay no, pero ¿por qué? Espérame, entonces tú eres débil en la fe. Hay que ayudarte, ¿ok? Hay que ser pacientes contigo, hay que esperar el tiempo que Dios te convenza de que tú lo debes de hacer. Piensen, hermanos, un poquito en el ejemplo de Sansón. Sansón es un claro ejemplo de algunas cosas que suceden en la vida cristiana que no deberían de suceder. Miren, a Sansón un ángel se lo reveló a sus padres que nacería. Y todavía le dijo su propósito de vida y le dijo para qué estaba llamado. Sus padres lo consagraron a Dios y desde pequeño lo instruyeron. Y él tenía un don o tenía dones de mucha fuerza. Entonces la fuerza le venía por el Espíritu de Dios. Y él ya llegó a una etapa en la que ahí sí se descarrió. O sea, se salió del camino. Se salió del camino significa, ¿verdad?, que no estaba obedeciendo lo que sus padres le habían enseñado, ni estaba obedeciendo lo que Dios le había indicado. Él estaba fuera del camino, se salió del camino para hacer su propia voluntad. ¿Qué pasó en el momento en que él se descarrió y no obedeció según lo que Dios había dicho por medio del ángel? Primero, ceguera espiritual, porque dice la Biblia que cuando se cortó el cabello, ya Dios no estaba con él. Parecía como que todo marchaba bien, porque él peleaba, hacía y deshacía,
y la fuerza seguía con él hasta el día que abrió su corazón y reveló su secreto, dice la Biblia. Y entonces cortaron lo último que quedaba, ya lo último, las guedejas de su cabello. Se las cortaron y ese día la fuerza no estuvo más con él y lo atraparon. Paso número 1, le sacaron los ojos, ceguera espiritual. Paso número 2, lo aprisionaron, ataduras. Casi estaba al borde de la muerte. Ya realmente Dios no contestaba porque estaba tratando con su vida. Se salió del camino, ¿sí? Hasta que él, dice la Biblia, que clamó a Jehová que le diera una última oportunidad para cumplir su propósito en la vida. Y así termina el libro de los Jueces. Cuando Dios, ¿verdad?, le llena de poder y ese día derrumba el templo de los filisteos y todos mueren y ahí muere Sansón. Entonces, si nosotros, hermanos, nos apartamos del camino del Señor, hay un peligro muy grave. Número 1, ceguera espiritual. Nos saquen los ojos, ya no vemos. La ceguera espiritual es cuando tú te autojustificas que estás bien, a pesar de que sabes que estás mal. Tú estás diciendo, es que por esto, es que por el otro, y te justificas delante de Dios. Ceguera, sordera espiritual, ya no oye la palabra de Dios. Lo siguiente es ataduras, quedas preso, quedas esclavizado otra vez por el pecado. Y lo que sigue es la muerte espiritual. La muerte espiritual se llama apostasía, ¿sí? La muerte espiritual es la apostasía. Cuando ya llega a ese punto en el que volvemos al principio. No hay Dios. No hay Dios quiere decir, pues yo ya no voy a seguir a Dios. Yo ya no creo en el Mesías. Dios nos libre que jamás en nuestra vida digamos esto, hermanos. Pero ha habido gente hoy en día que estuvo en el camino de Dios, tuvo los dones y conoció el poder de Dios, vio la mano de Dios, milagros hizo el Señor, y llegó a un punto que se extraviaron en el camino de la salvación, que se salieron y terminaron en la apostasía. Entonces la apostasía ya es la negación del Señor. No es de alguien que está luchando y dice, es que yo quiero agradar al Señor, pero me está costando mucho. Bueno, ese todavía quiere rectificar. Pero el que de plano dice, no, yo ya no quiero nada con el Dios de la Biblia, ya no quiero nada, ese ya apostató de la fe. Y mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Porque a veces hay cosas que empujan a los hermanos para afuera, en lugar de traerlos al camino de la salvación. Que Dios nos libre de todas esas cosas. Yo les he compartido cómo hay que caminar. Amén, pónganse de pie. Gracias a Dios, que Dios es bueno y Él es fiel, su misericordia.